nombre es Brenda Sosa. El día de hoy, en Danzando la Vida, como homenaje estaremos hablando de la vida y obra del maestro Arturo Garrido. Nos acompaña el maestro Alejandro Schwartz. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por invitarme y gracias porque ahora, al tiempo que pasó, me encuentro más tranquilo y puedo hablar con tranquilidad de él. No lo hubiera hecho en los primeros días después de su fallecimiento porque yo estaba profundamente dolido, muy consternado. En cambio, ahora ya estoy mucho más tranquilo y ya creo que puedo hablar, comentar mucho más de la vida y obra del maestro Arturo Garrido. Gracias. Maestro, ¿nos puede decir cómo y cuándo conoció al maestro Arturo Garrido? Bueno, lo primero que tengo que decir es que me impactó mucho su fallecimiento. Y ahorita digo, ¿por qué? Porque tiene que ver con esto. Yo me acuerdo con toda claridad del momento en el que conocí a mi maestro Javier Francis y del momento en el que conocí por primera vez en persona a el maestro Rodolfo Reyes. Quizá por el color de los ojos, verde de Javier y azul de Rodolfo. Pero por más esfuerzos que hice de tratar de acordarme en qué momento conocí a Arturo, no pude hacerlo. Lo atribuyo a esto. Creo que a Arturo lo consideré mucho más un compañero, por supuesto que yo lo admiraba, lo admiro muchísimo todavía, ¿sí? Pero siempre hubo esta cuestión de una proximidad con él, un acercamiento, un afecto como amigo, como colega, como compañero de creencias políticas, ¿sí? Y por supuesto con esta idea que yo siempre tuve de seguirlo, de tratar de reproducir su camino, que me parecía que para mí era también el mejor camino, el camino correcto. Entonces, pues yo ya lo recuerdo un poco tomando las clases del maestro Javier, eh, con el recién formado grupo Alternativa, que fue el que armó el maestro Rodolfo Reyes, trayéndose de alguna manera, trayendo o como fueron llegando, una cantidad de bailarines ecuatorianos. Y ahí, entre ese grupo, conocí a Arturo. Por supuesto, me encantaba verlos, no solamente a él, a todo el grupo, sí, todos tenían algún újule particular, pero Arturo tenía esta cosa de su cuerpo tan extraño, con esa enorme envergadura de sus brazos, que lo hacía muy llamativo cuando se movía. Comenzamos, nos aproximamos enseguida y comenzamos a platicar. En algún momento me contó algunas intimidades de su relación con el maestro Javier Francis, que le tocó un poco establecer relación con él cuando estaba en pleno eh, embrollo religioso. Y le tocó a él, ¿sí? Sin embargo, los dos coincidíamos en la admiración y el respeto hacia el maestro. Y luego, oh, sorpresa, el maestro Rodolfo Reyes, como solía hacerlo la mayoría de las veces, dejó el grupo Alternativa, se lo encomendó al maestro Luis Fandiño y se fue. Y entonces, ¿qué pasó? Que me vuelvo a encontrar a Arturo ya como parte del proyecto del maestro Reyes en la Universidad de Guerrero, dentro de todo aquel proyecto del rector Rosalío Vences que se llamaba Universidad Pueblo. No me extrañó para nada que los dos estuvieran involucrados ahí, porque yo ya conocía las inclinaciones políticas, la manera de ver las cosas que tenía Arturo. Y por eso, pues cuando lo encontré ahí, pues se reforzó muchísimo mi afecto, mi idea de él como como lo fue hasta el último de sus suspiros, un eterno luchador, siempre con una orientación de izquierda. Así que, pues es lo que puedo decir al respecto no puedo decir el momento exacto, pero sí un poco las circunstancias en las que conocí al maestro Arturo Garrido.
En su opinión, ¿cuáles fueron los aportes del maestro Arturo Garrido al arte? Mira, yo por ahí en la sala, ahí atrás, tengo siempre un póster con la famosa foto del Che Guevara que tomó la foto de Corda. Uh-huh. Y mucha gente me pregunta que por qué la tengo ahí, incluso hasta se burlan, dicen que la tienes ahí como si fuera una especie de santo para adoración. Digo, bueno, a lo mejor algo hay de eso, pero ¿por qué la tengo ahí? Porque me parece, independientemente de todo lo que quieran decir a favor o en contra del doctor Ernesto Che Guevara, a mí siempre me ha parecido muy importante por la congruencia, por la coherencia con la que vivió lo que decía y proponía y cómo lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Entonces, pues yo creo que eso se podría aplicar exactamente igual al maestro Arturo Garrido. Entonces, ¿cuál fue su aportación a mi modo de ver? Pues esta extrema congruencia entre una manera de ver las cosas que yo a veces lo pongo por ahí en algún programa de mano. Digo, nosotros los coreógrafos queremos hacer obras en donde compartamos con el público nuestra visión del mundo y de la vida. Se dice muy fácil, pero ¿cómo hacer que eso coincida con lo que uno hace y con lo que se muestra finalmente en el escenario? No es nada fácil. Porque muchas veces, y yo creo que a veces en los últimos tiempos padecemos de eso, la danza y las artes escénicas se basan mucho en el rollo. Entonces uno echa un rollo tremendo y escribe una extensa nota del programa de mano, pero el asunto no es ese. El asunto es que, ¿y qué tal si no hubo para imprimir el programa de mano? Yo creo que todas las ideas deben estar adentro de las obras. Y eso era una característica de Arturo Garrido. Su postura, su muy atinada siempre y muy aguda percepción de los hechos sociales, históricos y demás, se reflejaba, ¿sí?, en su obra, en las temáticas que abordaba, en la manera como organizaba el discurso escénico. Y yo creo que eso podríamos considerar como una gran aportación de Arturo al arte escénico, ¿sí? Insisto, no todo el mundo es capaz de eso. Es más, yo tengo por aquí, atesoro todos sus libros. El único que me falta es uno de poemas que por ahí vino a presentar algún día, pero ya me prometieron que me lo van a clonar. Pero en muchos de sus textos él habla de esto. Siempre fue, insisto, muy atinado, muy agudo en sus percepciones, pero trasladar eso al armado coreográfico, ahí es donde está la cuestión. Por eso digo que no todo mundo, ¿sí? Aunque en algunos de sus libros menciona cómo se generó todo ese movimiento en los encuentros callejeros, la eclosión de los grupos independientes en la década de los 80s y luego la segunda parte de la década, el principio después del terremoto del 85 en el Distrito Federal, ahora CDMX, cómo se fue gestando, fue muy importante. Ahí coincidimos, Arturo y yo, junto con otros más. Sin embargo, al paso del tiempo he ido contemplando cómo muchos de estos compañeros no continuaron por las mismas vías. No digo que esté mal porque su obra sigue siendo importante. Lo que sí digo es que a lo mejor, y a mí en lo personal, en los últimos años me preocupa mucho más que la propuesta estética, más que la manera de crear, me preocupa la distribución de la obra, porque nos va a llevar hacia un concepto de consumo, que luego les da ñáñara de decir, ah, el consumo, no, ¿cómo no? Es decir, el consumo implica cómo llevamos nuestra obra de arte con una serie de propuestas a una serie de públicos y qué va a pasar con ellos, cómo lo van a absorber, es decir, cómo lo van a consumir.
y qué es lo que va a pasar. Así que eso es lo que hizo Arturo y yo realmente considero que a la fecha eso es un aporte verdaderamente importante. Porque aunque hubimos muchos, y me confieso yo mismo, porque también debo confesar aquí que bien que coqueteé de repente con el establishment, ¿eh? Y él nunca lo hizo, él se mantuvo siempre fiel a sus convicciones, entonces hacer coincidir esas dos cosas yo creo que es su principal aporte al arte escénico, al arte de la danza. ¿Nos podría platicar del maestro Arturo Garrido como persona y no como el bailarín? Ay, a lo mejor yo me hice muy cercano a él precisamente por eso. Por ejemplo, recuerdo una vez tomamos un diplomado en gestión cultural y nos traían cada semana, pasábamos 15, 20 horas con cada maestro que traían. Y en algún momento llegó un maestro, no voy a decir su nombre, pero se comportaba como una especie de santón. Era bien interesante lo que decía, pero yo me acuerdo que me acerqué al final, ya no me acuerdo si para comentarle algo o para preguntarle algo, pero me acerqué a él y él inmediatamente hizo esto. Se retiró hacia atrás. Eso tú sabes que en la proxemia, en el lenguaje no verbal, ¿qué significa? Que no están dispuestos a que invadas su espacio personal. Yo inmediatamente lo noté y dije, bueno, ok, el santón, el gurú dice, no, me mantengo aparte. Con Arturo nunca pasó eso. Su manera de ser, e insisto, era siempre muy afable, siempre te recibía con una sonrisa, siempre con sus brazotes estos, te abrazaba, te compartía, le encantaba, como él decía, vamos a conversar. Y mucha gente se acuerda de él utilizando ese término. No, conversar con Arturo, las largas horas de conversación con él, pues claro, claro, esa era una característica de él como persona que no todo mundo tiene. ¿Sí? A mí a lo mejor es parte de la fascinación y del afecto que le tuve el descubrir que él tenía esa característica, que no se guardaba nada, al contrario, le encantaba. Entonces, ¿a qué nos llevó eso? Pues a larguísimas horas de intercambio, de conversación, de estar juntos. En varias ocasiones estuvo aquí en Jalapa, en algunas ocasiones estuvo en mi casa, y por ahí el otro día contaba esa anécdota que de repente en una de esas larguísimas conversaciones estábamos en casa y guau, 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 hasta que de repente él mismo dijo, oye, ya llevamos aquí 2 horas. ¿Y dónde estará el enano? Se refería a mi hijo Leonardo, que ese entonces estaba chiquito. Dice, pues quién sabe, a ver, vamos a buscarlo. El enano ya se había dormido, obviamente, después de dejarnos ahí 2 horas hablando, él se fue a dormir. Lo menciono porque son de estas ocasiones que se guardan en la memoria, ¿sí? Y que tienen que ver precisamente con la personalidad de Arturo, ¿sí? O sea, no podía uno ser seco con él, no podía uno hablar de manera sintética, siempre era, cualquier tópico iba a más y más y más y más. Otra cosa que creo que lo distinguía como persona, independientemente de todo lo que hizo en la danza, como me preguntas, yo creo que una de las cosas que lo distinguía era su gran capacidad intelectual, que precisamente es lo que permitía estas tantas horas de intercambio verbal, porque él aportaba muchas ideas. Y por ejemplo, en sus libros ahí vienen unas bibliografías muy extensas. A mí eso me encantaba, me encanta hasta la fecha. ¿Sí? Pienso, no siento, pienso que mucho de lo que hacemos debe estar influenciado por esta
apertura hacia el pensamiento de otros que se absorben a través de los libros, a través de las publicaciones, a través de las entrevistas, y esta capacidad de análisis de nuestro entorno, porque si no, nos encerramos en una burbuja como creadores. Yo no digo que esté mal, ahí habrá gente que escoja esa manera de hacer. Yo no es la mía. Y eso lo compartía mucho con Arturo. Leía mucho. Y de lo que leía, elaboraba propuestas teóricas que luego compartía. Y no crean que decía, es que yo pienso que no, siempre decía, mira, es que leí a tal autor y él propone tal y boom, 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 boom. Y yo pienso, ahí sí, decía, yo pienso que eso se aplica a la producción de las artes escénicas y comenzaba a opinar del campo de la danza en México, de otros coreógrafos, de las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí diría que esa es una característica muy importante, muy encomiable de él como persona, ¿sí? Y insisto, independientemente de lo que hacía en el escenario, sí, pero esta posibilidad de absorber mucho conocimiento, de procesarlo y luego de compartirlo, porque también a lo mejor con él principalmente aprendí esto, de que el conocimiento, pues bueno, hay muchas maneras de apropiarse de él, pero ¿qué haces luego con él? La cuestión es, el conocimiento debe servir para transmitirlo, para ampliarlo, para, aunque sea al voleo, tratar de sembrarlo aventando las semillas. Y una manera precisamente es la conversación. Así que pues yo creo que por esa razón, todavía la última vez que lo vi fue hace unos años, para unos 6 años yo creo, que lo vi en persona, ¿no? Porque luego lo veía yo en los videos ahí, pero que lo vi en persona es porque vino aquí a Jalapa a presentar un libro en un encuentro de estudiantes. Yo estaba todavía en Veracruz, entonces nos comunicamos y me dijo, voy a ir a Jalapa. Y le dije, vente a Veracruz. Y logré incluirlo en un encuentro de danza contemporánea que se organizaba en el puerto de Veracruz, que hiciera una presentación de su libro. Yo supongo yo supongo que por eso lo, por eso lo tengo, con la dedicatoria, por supuesto. Entonces fue a Veracruz, estuvo allá y obviamente pues viajó a temprana hora, yo lo fui a recibir, nos fuimos a comer y estoy hablando de pues unas 5 o 6 horas de bla, 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 sobre una infinidad de tópicos que yo siempre he echado de menos eso porque no son muchos, ¿sí? No son muchas las personas con las que se puede hacer eso. Entonces yo en cuanto llegó a Veracruz decidí aprovechar eso y ya después nos fuimos al lugar donde iba a hacer la presentación del libro. Entonces, pues sí, yo no sé si eso lo define, por lo menos en mi caso, eso lo definía mucho de manera personal. Y por último, ¿nos podría decir cuál fue la mayor enseñanza que le dejó el maestro Arturo? La mayor enseñanza fue su eterna inquietud. Relacionada estrechamente con el origen de sus convicciones políticas. No olvidemos que desde muy temprana edad él comenzó a entrar en cosas allá en Ecuador y que si salió de Ecuador y se vino a México fue porque comenzó a topar con los enemigos políticos y la posibilidad de una represión. Hay que decirlo claramente. Él lo confiesa, él dice, pasó esto y esto, esto, por eso yo salí del Ecuador y me vine a México. A un México que tampoco cantaba mal las rancheras. Entonces,
En México existía también en aquel momento la policía secreta. ¿Mm? Había que, estaba todavía reciente lo que había sucedido en el 68, en el 71. ¿Mm? Eh, los lugares de reunión estaban siempre infestados de orejas. ¿Mm? Entonces, el ser congruente con estas ideas en términos de producción y distribución de arte me parece una aportación importantísima porque además se convirtió en un acto de valentía. No era fácil hacer eso en ese momento y él sufrió, yo creo, muchas consecuencias de esta manera de ver y hacer las cosas. Entonces, pues, yo pensaría que una enseñanza que yo recibí de Arturo es esa, ¿sí? No, ser siempre movido, inquieto, siempre andarle buscando, siempre andar investigando. Y en algún momento fui aprendiendo de él que no importa cómo estén las cosas, como dicen en México, todo tiene su por dónde. Entonces, la cosa está fea. Está fea por aquí. Le buscamos por acá. Y por eso es que pienso que a la fecha tengo esa convicción de que no digo que no sea importante, es muy importante la creación, la estética, la ética y qué sé yo, pero es muy importante la concepción de distribución. De modo que, como dice la doctora Lucina Jiménez en su texto Teatro y Públicos, El lado oscuro de la sala, ella llega a esa conclusión. Dice que desde que uno comienza a pensar, planificar y, por supuesto, iniciar un proceso de montaje, tiene que tener por lo menos alguna idea de hacia dónde va y cómo lo va a distribuir, en dónde lo va a presentar. Entonces, para mí, esa idea que proviene desde los primeros tiempos con Arturo y luego de observar que él así se comportaba, pues para mí fue una gran enseñanza que por eso pienso que ahora la digo y lo repito todo el tiempo. Yo quisiera citar aquí una anécdota, más o menos, claro, en los mismos términos en los que él me la platicó. Me dijo que en algún momento cuando ya decidió concluir su participación con el proyecto de Barro Rojo, estaban en Nueva York, tuvieron una junta, él encargó la dirección y dijo, yo me separo del grupo. Y me contaba que salió de ahí, bueno, a lo mejor está un poco condensada la anécdota, pero bueno, que salió de ahí y que en la calle iba y vio una agencia de viajes. Y en la agencia de viajes había un letrero que anunciaba un boleto con descuento muy barato para viajar de Nueva York a París. Y que entonces él dijo, sin pensarlo, dice, yo tengo ese dinero, se metió a la agencia de viajes y compró ese boleto. Él decía, no sé si fue de veras así al otro día, pero bueno, el caso es que tomó ese vuelo y se fue a París. Llegó a París y ¿qué cosa hizo? Pues rápidamente localizó a una gran cantidad de bailarines exiliados, argentinos, chilenos, bolivianos, peruanos, etcétera, que estaban en París y rápidamente con ellos organizó una compañía. Y comenzaron a dar funciones por quién sabe qué lugares en Europa hasta que se le acabó la visa o no sé qué. O ya no sé cómo estuvo el caso que él tuvo que salir del país y regresó a México. Pero regresó a México y no regresó, bueno, por supuesto, no a Barro Rojo, no a ninguna agrupación oficial de danza, sino que se metió a hacer un proyecto con, decía él, los tepehuanos. Yo hasta la fecha no entiendo claramente en dónde viven los tepehuanos, pero en algún lugar, en alguna sierra, quién sabe dónde, habrá que buscar ahí en el mapa del Google. Pero dice que se fue con los tepehuanos
y comenzó a armar un grupo de teatro que les quedó muy bien y comenzaron a dar funciones en la comunidad. Él se fue a vivir con ellos, trabajó esto y que entonces el INI, Instituto Nacional Indigenista, le dio un presupuesto para apoyar sus montajes, cosa que les vino muy bien, pero en algún momento el INI dijo, oiga maestro, fíjese que va a venir de visita el presidente de la República, ¿sabe? No digo nombres. Va a venir de visita el presidente de la República y queremos que le muestren ustedes este montaje que están haciendo. Y entonces Arturo dijo, ¿cómo? Para ese presidente, no, no presentamos nada. Muchas otras personas hubieran dicho, ay, claro, con el presidente, a ver si así nos mandan a España o a Argentina o quién sabe qué, ¿no? Me dan una beca del FONCA, ¿no? Él dijo, no. Obviamente el INI le retiró el presupuesto, el grupo se tuvo que desbandar, él tuvo que salir de la sierra donde vivía con los tepehuanos y se regresó al DF y no sé qué. Luego estuvo durante 4 o 6 años o algo así como director de la Compañía Nacional de Danza de Ecuador. Y luego en México, aunque iba y venía con cierta regularidad a Sudamérica, pero instituyó su proyecto Coyote en San Luis Potosí, con su espacio cultural, el Rincón o algo así del Coyote, y se decidió a mantenerlo haciendo, produciendo siempre de manera independiente. Así que yo creo que eso es verdaderamente admirable. Y es una enseñanza que a mí me dejó y que yo creo que tendríamos muchos que aprender. Porque luego, si no nos dan la beca, no hacemos nada. No, ¿cómo va a ser? Sí, tú vas a hacer, si eres un artista verdaderamente de fondo y de corazón, lo vas a hacer porque lo tienes que hacer. Y eso hacía Arturo, y esa es una enormísima enseñanza que me dejó, que espero que se vea con claridad en esta anécdota que trato de contar más o menos con las mismas palabras con las que él me lo contó. Una cosa que habría que mencionar es cómo al final de sus últimos años el maestro, por eso decía siempre inquieto, ¿sí? Encontró que esto que estamos haciendo es una manera muy importante de comunicarse. Abrió un sitio en el Facebook, hacía conversatorios, si alguien hacía un comentario, él inmediatamente, obviamente no podía hacerlos sintético, lo decía siempre muy amplio, para lo cual le convenía mucho el video que hacía circular a través de las redes sociales. Entonces, ahí está otro elemento. Estamos aquí, estamos hablando de él a distancia. Yo creo que eso es una herramienta que tenemos que utilizar, como él lo hizo en sus últimos años. Maestro, gracias por habernos compartido sobre la vida del maestro Arturo Garrido. Un placer que haya estado con nosotros. Gracias, nos vemos en la siguiente entrevista.